Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Dice una de las frases fuerza que se emplean en el movimiento de cursillos de cristiandad. No todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Dicho de otro modo sería: todos servimos para algo, pero no todos servimos para lo mismo. Por ejemplo, hay quienes se desenvuelven de maravilla y destacan en los deportes, y hay a quienes no les gustan los deportes. Hay quienes son buenos con las ciencias o las matemáticas, y hay a quienes se les dificultan estas materias. A algunos les apasiona leer, y a otros pintar, a otros dibujar o tocar algún instrumento. A unos les encanta cocinar, a otros diseñar, a otros cantar. Unos son grandes operadores manuales y otros son grandes generadores de ideas y proyectos. Es por esto que cuando una empresa requiere empleados, emite un comunicado con los requisitos que deben tener los posibles aspirantes. Todos hemos sido dotados de capacidades diversas. A todos Dios nos ha confiado talentos especiales. No todos servimos para todo, pero todos sí servimos para algo. Pues fíjense ustedes que para ser cristiano es necesario desarrollar determinadas cualidades. También para seguir a Jesús, para comprometerse con Él, para dejar a un lado las redes, esas redes que tanto nos envuelven a menudo, es necesario que tengamos en cuenta los requisitos indispensables para ser discípulos de Jesús. Pero escuchen bien,
No se trata de tener ningún talento especial en las ciencias o la música, ni de tener cualidades extraordinarias y brillantes, ni se trata de sobresalir por la belleza física, ni por el prestigio, los títulos, el apellido o la fama. No, nada de eso. Se trata de ser como Pedro en la escena que meditamos hoy. Prestemos atención. Fijemos la mirada en Pedro y descubramos los requisitos indispensables para ser discípulos de Jesús. Nos narra San Lucas que al llegar al lago de Genesaret, Jesús vive una experiencia muy diferente a la que había vivido en su pueblo natal, Nazaret. Aquí la gente no lo rechaza, sino que se agolpa a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Aquellas gentes humildes no andan detrás de Jesús buscando milagros ni señales como los vecinos de Nazaret. Ellos sí quieren oír la palabra de Dios. Jesús no predica para ellos en una sinagoga, sino ahí, en las orillas del lago. La gente lo escucha desde la orilla, mientras que Jesús habla desde la superficie del lago. No está Jesús sentado en la cátedra del templo, sino que está sentado en la proa de una barca, y una barca prestada. ¡Qué humildad más grande la del Hijo de Dios! Simón Pedro, por su parte, estaba allí presente. Era un hombre recio, de carácter fuerte, acostumbrado a la dura tarea de la pesca. Estos pescadores, así como Pedro, eran hombres ordinarios que quizás ni habían ido a la escuela, pero que enseñaban a otros a la perfección el fino arte de encontrar los cardúmenes de peces que aseguraban una pesca abundante. La comunidad dependía de ellos. Si no había pesca, no había comida. Y sin comida, habría entonces días de pobreza y hambre. Todos sabían lo favorable que era que hubiera una buena pesca y abundante. Y también sabían lo angustiante y triste que era regresar sin haber pescado nada. Ese día, Pedro y sus compañeros ya estaban lavando y recogiendo las redes. Había sido una noche larga, de mucho esfuerzo y cansancio, y también había sido una noche de fracaso, porque no habían pescado nada en toda la noche. Y entonces, dice San Lucas que cuando Jesús terminó de predicar, se volvió y le dijo a Pedro: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Para el experimentado pescador, aquella era una idea absurda e ilógica. Nadie salía de pesca a plena luz del día, y mucho menos si no habían pescado nada en toda la noche. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. En primer lugar, primer requisito para ser discípulos de Jesús: fiarse de Jesús, confiar en el Señor. Y esto no es nada fácil, ni para Pedro, ni para ninguno de nosotros. Para Pedro, pescador experimentado,
No fue nada fácil tomar de nuevo las redes que ya habían recogido, remendado y limpiado, navegar nuevamente mar adentro y lanzar las redes a plena luz del día, cuando sabía perfectamente que los peces se pescan mejor durante la noche y que la noche anterior había sido un estrepitoso fracaso. Jesús da una orden, mira a Pedro y espera una respuesta. Pedro razona en su interior y toma una sabia decisión. Pedro se niega a sí mismo, confía en el Señor y obedece. Qué hermosa lección de fe. ¿Verdad que a nosotros a veces nos resulta muy difícil fiarnos de Dios, obedecerle, confiar en su palabra y creer fielmente en sus promesas? Pedro, en cambio, nos enseña a confiar, a creer en Dios, a pesar de que todo aparente ser un rotundo fracaso. Hermanos y hermanas, Dios está a cargo de tu vida y Él tiene un plan maravilloso, pero debes dejar a Dios ser Dios. Pedro le dio una oportunidad a Jesús y ocurrió un gran milagro. Así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que recogieron que las redes se rompían y tuvieron que hacer señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarles, y se llenaron tanto las barcas que casi se hundían. Me pregunto, ¿qué sucedería si le dieras hoy la oportunidad a Jesús de intervenir y de actuar en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, en medio de esa situación especial que estás atravesando? ¿Qué sucedería? Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, porque soy un pecador. Y entonces encontramos aquí el segundo requisito para ser discípulo de Jesús: reconocer que somos pecadores. Todo es gracia de Dios. A menudo conocemos la vida y los pecados de todos los demás, y hasta nos atrevemos a hacerlos públicos, pero no nos conocemos a nosotros mismos y mucho menos somos capaces de reconocer que también somos pecadores. Al ver el milagro, Pedro cae de rodillas, admirado a los pies de Jesús, y reconoce su pequeñez. Pedro se autoanalizó y llegó rápidamente a una conclusión sencilla pero difícil de aceptar y de confesar: yo soy un pecador. Qué ejemplo de autenticidad, de sinceridad y de humildad. Todos somos pecadores, todos hemos pecado, y reconocer que somos pecadores es un gran acto de humildad. Al reconocer que somos pecadores, nos humanizamos. Dejamos de juzgar y de criticar. Dejamos de señalar y de marginar. Dejamos de aparentar y fingir ser lo que no somos. Y aprendemos a ser humildes y misericordiosos. Ninguno de nosotros, por bueno que sea, es digno de ser discípulo de Jesús. Es Él quien nos dignifica al llamarnos. Sirvamos y sigamos al Señor Jesús, alegres y agradecidos, sabiendo que somos indignos de su amor. Entonces,
Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Tercer requisito para ser discípulo de Jesús: dejarlo todo para seguir a Jesús y servir al prójimo. Jesús da sentido a nuestras vidas rutinarias y aburridas. Jesús nos propone su proyecto de vida. Jesús nos llama a todos a compartir su sueño, su ideal de construir todos juntos el reino de Dios. Y en esta construcción todos servimos para algo. Todos tenemos mucho que aportar. Este llamado muchas veces se ha reducido a un mero llamado vocacional exclusivo para sacerdotes, misioneros y religiosas. Y no es así. Este es un llamado que Jesús nos hace a todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Todos podemos ser pescadores de almas para Jesús. Jesús está llamando hoy al Simón Pedro que vive en ti, a ti que con tus redes vacías y rotas te has sentido tantas veces triste y decepcionado. Dios está a cargo de nuestras vidas, hermanos y hermanas. Jesús tiene un plan. Dejemos a Dios ser Dios. Solo tenemos que dejarle intervenir en nuestras vidas. Jesús te hace hoy la invitación a dejar la orilla para ir con Él mar adentro. Te mira y espera una respuesta. Oremos para que todos podamos responder: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.